Al regresar Jesús, la gente lo acogió bien, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, pues tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Cuando caminaba con él, la gente lo apretujaba. Entonces una mujer que desde hacía 12 años sufría flujos de sangre y que había gastado en médicos todos sus recursos sin que ninguno pudiera curarla, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Y dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Como todos lo negaban, dijo Pedro: «Maestro, la gente te está apretujando y estrujando». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí». Viendo a la mujer que no había podido pasar inadvertida, se acercó temblorosa y postrándose a sus pies, contó ante todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo había sido curada al instante. Pero Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Estaba todavía hablando cuando llega uno de casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús, oído esto, le respondió: «No temas, basta que creas y se salvará». Al llegar a la casa no dejó entrar con él más que a Pedro, Santiago y Juan, y al padre de la niña y la madre. Todos lloraban y hacían duelo por ella, pero él dijo: «No lloréis, porque no ha muerto, sino que está dormida». Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Pero él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate». Y retornó su espíritu y se levantó al instante. Y ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos, pero Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido. Lucas 8, 40-56. Hace aproximadamente 2 años salí de mi psicóloga en Coruña, ¿no? Y un extraño impulso empezó a aflorar dentro de mí. Fijaros, tenía las ganas de acercarme a la gente que estaba pidiendo en la calle y conectar con ellas, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces se me ocurrió lo siguiente. Yo llevaba una moneda en la mano y en lugar de dejarlo en el clásico vaso, lo que haría era que me acercaría allí y la moneda no caería. Entonces en ese momento quizá la persona que estaba pidiendo, sorprendida, levantaría la mirada, conectaría conmigo y quizás podríamos comenzar una conversación. Yo estaba en el momento más duro de toda mi vida y en mi interior necesitaba respuesta a una única pregunta que yo no podía responderme por mí mismo. ¿Qué ves cuando me miras? Os pongo en contexto. Joven, 25 años. Tenía un trabajo estable, profesor, buenas relaciones interpersonales y las mejores notas de la universidad. Y de repente, un vacío como nunca lo había sentido. Falta de sentido vital, miedos, fobias. Pido una baja, me voy a casa y me paso 4 horas tumbado en el césped preguntándome cada día ¿qué pinto ahí? Sin darme cuenta estaba comenzando un camino hacia un dolor que llevaba muchísimo tiempo y arraigado. Y en ese camino lo peor de todo era que no sabía cómo hacerlo, cuánto tiempo me iba a llevar recorrerlo, hacia dónde ir y lo que era quizá peor, ¿no? ¿Por qué debía hacerlo en ese preciso instante? Lo único que sabía es que estaba dispuesto a hacerlo y que lo que me habían contado hasta ese momento no me valía para estar en la vida. Así que el primer paso que se me ocurrió dar fue acercarme a esas personas de luz, esas personas que yo pensaba que tenían la respuesta y que la habían encontrado en la vida. Algo parecido a lo que sucede en este pasaje. No sé si habéis escuchado, pero tanto la hemorroísa como Jairo se acercan a Jesús porque piensan que Él los puede sanar. Y los dos adoptan 2 actitudes muy distintas para acercarse, porque no saben cómo hacerlo. Entonces la hemorroísa, fijaros, se acerca por detrás, temerosa, y toca el manto de Jesús. En cambio, Jairo lo hace por delante, desde la posición de superioridad que le da de ser jefe de la sinagoga. Pero los dos hacen 2 cosas que tienen en común. Primera, ambos adoptan cierta humillación, porque dejan de lado tanto su posición social como lo que la gente cree sobre ellos. Y la segunda y más importante, los dos ponen encima de la mesa su vulnerabilidad, el dolor, y se lo dicen a Jesús. Entonces yo os quiero compartir hoy
algo espectacular que me ha pasado bueno, a raíz de conocer muchas personas en estos 2 últimos años, ¿no? Hace 6 meses conocí a un viejecito que estaba comprando en la farmacia un bastón. Entonces la farmacéutica Olimpia, la de mi pueblo, de Palas de Rey, le decía, ese bastón no es para usted, porque ese bastón es un bastón de viejecito y usted es un peregrino, váyase al estanco. Y él, como era estadounidense, pues le tuve que hacer yo la traducción, ¿no? Allá se fue el viejecito, todo contento, tal. Y tal es mi sorpresa que era tarde, ese viejecito es sacerdote y aparece en la Eucaristía a las 7 de la tarde. Y a la hora de la comunión le pregunta a mi párroco, "How can I say Corpus Christi in Spanish?" Y mi párroco le dice, "el cuerpo de Cristo". Y cuando baja a darle la comunión a las personas, les dice lo siguiente, "el cuerpo de Cristo". Los mira a los ojos con la mirada más transparente que yo no había visto en muchísimo tiempo y la sonrisa más verdadera. Y al terminar, me decido acercarme a él, ¿no? Y le pregunto, ¿de dónde sacas esa energía con 73 años, que era lo que él tenía, ¿no? Y me dice, God is the reason, be a priest. Dios es la razón, sé sacerdote. Y yo diciendo, ay, Dios mío, si tengo que llegar a ser sacerdote para encontrar esta energía, ¿no? Entonces le digo, voy a profundizar un poco, que me cuente cuál es el proceso. Y en ese momento alguien lo agarra del brazo y se lo lleva. 2 días después, cargado de ansiedad, salgo a correr. Y a escasos 100 metros desde mi casa, yo casi llorando, ¿no? Está este sacerdote caminando por allí. Me ve, me coge del brazo y me dice, vamos a terminar la conversación que hace 2 días no terminamos. Y me dice que él era profesor también, había sido profesor, y hacía 10 años le había fallecido su mujer de un cáncer y comenzó ese camino del dolor que yo estaba emprendiendo. Y tras 10 años caminando en una depresión muy grande, había encontrado el amor en la vida, el amor en Dios. Entonces comparto esta historia porque en el camino del dolor muchas veces tenemos la tendencia, ¿no?, a culpabilizar a todo lo que tenemos alrededor. Yo lo hago, o lo hice muchísimo, ¿no? Mi educación, mis padres, de dónde vengo, etc. Pero tal y como me dice mi director espiritual, ellos no se lo merecen, porque la clave está en que tú solo seas capaz de reconciliarte con Dios y con tu vulnerabilidad. Así que en este camino que sigo recorriendo, ¿no?, 3 son los aprendizajes fundamentales que he adquirido. Fijaros, el primero, yo lo definiría como una sensibilidad especial al sufrimiento. Me ha desaparecido el impermeable al sufrimiento que yo tenía. Fijaros el pasaje, Jesús es tocado y dice, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, pero si está rodeado de gente. No, es que alguien me ha tocado de verdad porque he sentido el dolor de esa persona, he sentido que esa fuerza sale de mí. Entonces, ese impermeable te lleva al segundo aprendizaje. Desarrollas una compasión que para mí compasión se define como acoger historias de vida. Y en el acogimiento de historias de vida, yo recuerdo una amiga, ¿no?, y que bueno, yo le estimo muchísimo, y aquí tanto Alfonso como Estefan la conocen, que se llama Marta. Y Marta es una persona que en enero me pregunta por mi proceso de conversión en una cafetería. Entonces yo se lo cuento, lo escucha y no dice nada. Siguiente vez que vuelvo a ver a Marta, me hace preguntas, nunca me contesta nada. Hasta el día que me caigo. Y cuando me caigo, Marta habla por primera vez, porque en el camino te caes para volver a retomar, y me dice, es en la confianza donde reside tu fuerza, aunque un abismo parece que se abre ante tus pies. Marta me enseñó que yo estaba equivocado en la comunicación, en acoger historias de vida, porque yo esperaba que cuando dijera algo, me dijeran palabras tranquilizadoras, palabras que me dieran ánimo. Pero Marta me demostró que lo verdaderamente importante para acoger una historia es escuchar con ese impermeable roto del que os hablaba antes, ¿no? Y a partir de ahí estar en el momento en el que necesitas utilizar la palabra de forma correcta. Y el tercer aprendizaje que os voy a transmitir hoy es que cuanto más parecía que estaba desconectado de mí mismo, más conectado estaba con los demás. Hace un mes me llega un WhatsApp de una amiga que me estará viendo ahora. Entonces ella me decía lo siguiente, me decía que esto me lo enseñaste tú hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio estábamos en el Parque del Retiro los dos y yo con una ansiedad tremenda estuve 3 horas sin hablar. Y cuando empecé a hablar le dije todo lo que me dolía por dentro. Y ella me dijo, ¿me quieres hacer llorar? Entonces no era el objetivo, ¿no? Pero el vídeo que me mandó era una charla de Brené Brown que habla sobre las conexiones humanas, en concreto el poder de la vulnerabilidad. Y me transmitía una idea que me encantó, que es que la vulnerabilidad es la raíz de nuestros miedos, la raíz del rechazo, la raíz del fracaso, pero también es el punto de partida de la alegría, la conexión más verdadera entre las personas y el amor más profundo que podemos tener unos con otros. Y dicho esto, empezar a aceptar esa vulnerabilidad
te lleva, sin darte cuenta, a un pequeño proceso de sanación personal, ¿no? Y el proceso de sanación personal, tal y como dice aquí, no parte de gastar dineros en psicólogos, psiquiatras, que yo lo hice y aún me ayudan en terapia, ¿no? Pero me daba cuenta que no era capaz de progresar. Y luego lo intentaba por mí mismo. Yo me daba cuenta que no era el sanador de mí mismo. Entonces llega un momento en que dices, me abandono en Dios, haz de mí en este camino, acompáñame, te entrego el camino, para que me permitas no pensar y actuar constantemente, sino mirar amorosamente este camino que tengo que recorrer porque es mi propio dolor, ¿no? Entonces, en este abandono también, inherentemente, te lleva a tener, pues yo diría que una esperanza brutal. Y os lo digo porque en estos 2 últimos años he conocido gente fascinante, no os lo podéis creer. Las relaciones más profundas que he creado en mi vida han sido de los 25 en adelante, tengo ahora 27. Es decir, en momentos de oscuridad, se me ha abierto la luz por las personas que me han rodeado y esas personas han visto luz en mí que yo no era capaz de ver. Mira, la gente me decía cosas súper extrañas. Os pongo un ejemplo, ¿no? Gente que me decía, veo a Dios en tus ojos. Otras personas que me decían, puedes rezar por esta persona y esa persona que me lo pedía no era creyente. O alguien que conocía mi proceso de ansiedad y me decía, ¿qué te ha aportado a ti la religión y creer en Dios en este proceso? Así que finalmente, y ya casi cerrando, eso me llevó a un cambio de perspectiva. El primer día que conocí a mi director espiritual me hizo una pregunta, 2 preguntas realmente. ¿Te gustaría pensar menos? Entonces yo le dije, por supuesto que sí. Y se quedó y me dice, ya, pero en ese caso perderías tu capacidad de reflexión. Y me hizo una segunda, ¿te gustaría sentir un poquito menos? No me dijo que parara de sentir un poquito menos. Y le dije, sí, porque no puedo con tanto dolor. Y él me dijo, ya, pero en ese caso perderías tu sensibilidad, que es lo que te hace auténtico. Así que tal y como decía el arzobispo una vez, ¿hay algo que os haga llorar? Porque si hay algo que te hace llorar es que realmente la vida te está tocando y tienes un alma abierta a la vida. Me dice un sacerdote que se llama Samuel que lo bueno que tienes, aunque te parezca mentira, es que tienes un corazón de carne, ¿no? Que tenéis un corazón de carne y que por eso la vida os toca de lleno. Así que a modo de resumen, si ser vulnerable es lo que nos permite ser nosotros mismos, ser auténticos, conectar de la manera más verdadera con los demás y empezar nuestro camino de sanación personal de la mano de Dios, ¿a qué esperamos para dar el paso? ¿A qué esperamos para reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad? Hace 5 años comencé mi trayectoria como profesor y el primer día de clase, ¿sabéis qué pregunta les hacía a mis alumnos? No está ahora ahí. ¿Qué ves cuando me miras? La hacía porque el último día de clase quería volvérsela a hacer y ver cuál era su perspectiva desde el primer día a haber caminado conmigo durante 1 año. No obstante, nunca llegué a hacerlo al final de todo y en estos 2 últimos años paré de hacerla. Sin embargo, muchísimas respuestas me han llegado en estos 2 últimos años. Gracias por la conversación que tuvimos el día que falleció mi abuelo, fue muy importante para mí. Mis padres te dan las gracias por acompañarme el otro día cuando estaba sumido en lágrimas. Entonces hoy, si me lo permitís, como yo cada vez que yo me doy cuenta que caminando, cuanto más camino, más perdido estoy, recupero esta pregunta y os la dejo a vosotros. ¿Qué veis vosotros cuando me miráis? Porque quizá la respuesta sea muy distinta a hace 11 minutos cuando comencé esta ponencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias.